Hay quienes piensan que la vida se mueve en círculos y este podría ser un caso así, se lo vamos a preguntar. Hoy es secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Está a cargo de diseñar y evaluar inversiones en infraestructura, concesiones también. A eso se dedicaba cuando Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas, a eso se dedicaba cuando él mismo era ministro de Obras Públicas, cuando Lagos era presidente, y antes que fuera sindicado como uno de los principales responsables del caso Mopgate, por el que tuvo que salir del ministerio, pasar 61 días en Capuchino como prisión preventiva, por el que fue condenado por fraude al fisco a 3 años de presidio remitido el 2010, por el que una sentencia que está apelando, que hoy está en manos de la Corte Suprema, porque Carlos Cruz Lorenzen sostiene que no es culpable de nada de lo que se le acusó. Carlos Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta entrevista con CNN Íntimo, por habernos recibido a todos nosotros, lo que hacemos este equipo, y porque queremos conversar de muchos temas que muchas veces, claro, uno no quiere abrirlos, pero que hablando de esta vida en círculo, se vuelven a ser presentes a través de otras cosas tal vez que uno no jamás pensó ni pensó la conexión. Pero también queremos hablar de futuro porque vamos a hablar de infraestructura, de inversiones, de todo lo que se viene a raíz sobre todo de las últimas declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet de la necesidad de invertir en infraestructura para fomentar la inversión y el crecimiento en nuestro país. Así que queremos hablar de muchos temas, pero queremos partir en orden cronológico. Y yo quiero partir con un recuerdo de una frase que le dijo su papá, apareció en una entrevista, que el que crece como palmera se cae como un coco. Y eso se lo dijo cuando usted le contó que había sido elegido como biministro de Transportes y Obras Públicas. ¿Qué sentido le hicieron esas palabras después? Bueno, mucho sentido, porque efectivamente la carrera que yo tuve en la administración pública fue bastante vertiginosa. Llegar a ocupar el cargo de ministro de Obras Públicas era algo que yo nunca tuve pensado, y fue por lo tanto como una sorpresa que me hizo sentirme muy orgulloso. Pero puede que haya sido un poquito rápido, ¿no? Lo cual significó también una caída muy fuerte. Quiero hacerte una aclaración. Yo no salí del Ministerio de Obras Públicas por el caso Mopgate, yo salí un año antes. El caso Mopgate estalló un año después. En consecuencia, no está relacionada mi salida del Ministerio de Obras Públicas con el caso Mopgate. ¿Y cuál fue la razón específica de esa salida? Yo lo que entiendo, por lo que me dijo el presidente en su momento, fue que eran más bien razones políticas, porque había habido una elección reciente y el presidente estimó conveniente reestructurar su gabinete con gente que tuviese mayor representatividad política. Y claro, yo era una persona cercana a él, que no tenía ninguna representatividad política, por lo tanto le pareció pertinente sacarme del ministerio. ¿Y los 30 años del Partido Socialista no pesaron? No, porque yo no era parte de la estructura del Partido Socialista, nunca tuve una militancia excesivamente activa, más bien mi militancia en el Partido Socialista fue bien tangencial. Yo tuve a cargo una iniciativa que fue muy interesante en los 80, que fue la Agrupación de Economistas Socialistas. Posteriormente fui jefe de gabinete de Minami, cuando Minami asumió el Ministerio de Economía. Y por lo tanto fue una vinculación más bien técnica a la política, y por lo tanto menos política que lo que se hubiese requerido. De hecho, cuando yo asumí el Ministerio de Obras Públicas, quien era presidente del Partido Socialista en ese momento me dijo que él no estaba de acuerdo con mi nombramiento, pero que, bueno, dado que el presidente lo había decidido así, él lo iba a apoyar. Pero claramente yo no era el candidato del Partido Socialista a ocupar el Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién era el presidente de ese entonces? Ricardo Núñez. Ricardo Núñez. Ahora, bueno, usted deja el Ministerio de Obras Públicas y se comienzan a investigar otras cosas, se empiezan a hablar de los sobresueldos, se empieza a sincerar prácticas que se hacían no solamente en el Ministerio de Obras Públicas, se hacían en la administración pública, se reconocieron que se hicieron digamos, en divisiones no solamente que eran parte del gobierno de la concertación, sino que también en la oposición, porque había también alcaldías que funcionaban de la misma manera. Finalmente no cayó nada sobre ninguna de ellas, pero con el tema de los sobresueldos, ¿se sinceró una manera de hacer las cosas como hoy día se están sincerando otras maneras de hacer las cosas? Yo estimo que no, puesto que lo que pasó ahí fue lo siguiente. El tema del sobresueldo fue un tema que se abrió porque yo hice una declaración a raíz de una pregunta que me hizo una periodista, una colega tuya, que cuánto yo ganaba. Y yo le expliqué cuánto yo ganaba y cuál es la procedencia de los recursos. Eso fue lo que instaló el concepto sobresueldo.
Ahora, en el Ministerio de Obras Públicas lo que había era la necesidad de contratar profesionales. Algunos de ellos trabajaban en la administración pública, por lo tanto, para captarlos para el área de concesiones era necesario pagarles más. Probablemente eso se puede haber identificado como sobresueldo. Pero también esos recursos se utilizaban para contratar profesionales como forma exclusiva, o sea, no había sobresueldo asignado a eso. Entonces yo creo que el tema de los sobresueldos, un poquito la caricatura que se hizo de este proceso, que más bien tenía que ver con la necesidad de contar con profesionales que fueran técnicamente competentes para cumplir las funciones que se debían desempeñar. Y eso fue el caso Mopcat en su conjunto. Pero la necesidad de contratar más gente para poder sacar adelante los proyectos también se recurrió a privados, que los privados aportaran también al ministerio para que esos sueldos se pudieran pagar, y ahí comenzaron los problemas. El problema esencialmente, por el cual yo estoy siendo acusado y por el cual estoy en la Corte Suprema, es por haber permitido o haber consentido que se aumentaran 15 contratos y haber usado esos recursos para pagar compromisos que se tenían con personal y con otros servicios, digamos, que era necesario disponer para poder cumplir con las tareas que se nos habían encomendado. Esa es la causa, y eso es lo que se considera hoy día fraude al fisco y que supuestamente es lo que por lo cual hemos estado enjuiciados durante todo este periodo y que supuestamente le causa un daño al Estado. Yo tengo un juicio distinto. ¿Una responsabilidad política puede convertirse en un delito? Yo lo que hice fue asumir la responsabilidad política por los cargos que me tocó desempeñar, primero a cargo del tema de concesiones y después como ministro, por haber estado a cargo de una institución en la cual esto pasó. Lamentablemente, quienes estaban a cargo de la investigación en ese momento consideraron que eso era asumir la responsabilidad personal respecto a los delitos. Yo siento que es una mala forma de aproximarse a los problemas, pero bueno, en eso estamos. ¿Qué sintió de haber sido la cara más visible y la única en asumir una responsabilidad tan grande, en llegar a Capuchinos y en ser condenado por fraude al fisco? Usted fue solo. No, bueno, fuimos más de 120 personas las procesadas en este caso. Usted fue la cabeza más visible, cuando probablemente en la responsabilidad que asumió cuando era ministro hubo un antecesor que fue ministro también y que... Hubo varios antecesores y habían otros ministros que también, claro, que ocurrieron las mismas cosas. Bueno, cada uno se aproxima a estas cosas de su propia forma. Yo soy consciente de que tengo que asumir la responsabilidad cuando me corresponde. No le pido a los demás que hagan lo mismo, pero creo que es la forma mía de enfrentar este tipo de situaciones y lo lamento mucho por lo que me pasó, porque en realidad fueron momentos bastante duros. Pero bueno, es lo que yo aprendí desde niño a asumir, ¿no? Que cuando uno tenía responsabilidades tenía que asumirlas, y eso fue lo que yo hice. ¿Usted sintió que lo dejaron solo? No tengo la sensación de haber quedado solo. Yo creo que lo que pasó fue que el círculo de personas con las cuales yo me relacionaba cambió, ¿no? De momento en que yo ocupaba el cargo de ministro era uno, y el momento que estuve enfrentado a estas circunstancias fue otro, pero nunca estuve solo. Pero, por ejemplo, el ministro del Interior de entonces, José Miguel Insulza, dijo que ¿quién había autorizado estos pagos de las empresas para poder financiar los sueldos? Que nadie había autorizado eso. Eso puede interpretarse como que lo dejaron solo. Después usted nunca quiso involucrar al presidente Lagos, que también participó como ministro de Obras Públicas, de un diseño de sistema de concesiones que tuvo que financiarse de alguna manera y que esto partió en su época. ¿Usted lo quiso proteger? No, yo asumo la responsabilidad de las cosas que yo hice. A mí me dice, digamos, yo nunca tuve relación directa con contratos, por lo tanto nunca fui yo el que autorizó esta forma de operar. Yo lo que sí asumí responsabilidades es en conseguir que las cosas que el ministerio hacía se le remunerara a la gente que trabajaba para que ello sucediera. Y probablemente puse excesiva presión a quienes estaban a cargo de la administración de las platas, y fueron ellos los que inventaron este procedimiento, pero mi responsabilidad tiene más bien que ver con generar la obligatoriedad del pago, no necesariamente la obligatoriedad en la generación de los recursos. ¿Pero usted sabía cómo se generaban los recursos? Yo lo que sabía es cómo se había hecho antes, ¿no? Y en la historia del Ministerio era bastante habitual solicitar apoyo a las empresas privadas, porque hay una facultad que tiene el Director General de Obras Públicas de hacerlo, para resolver problemas coyunturales, ¿no? Por lo tanto, el Director General de Obras Públicas tiene la facultad de recibir donaciones, y cuando yo, pedía que se pagaran cosas, mi idea era que se utilizaban o ese procedimiento o algún otro procedimiento que estuviese dentro del marco legal. No me enteré de las formas a través de las cuales se hizo esto, que además son tergiversaciones menores en el contexto, puesto que
Finalmente, si estas mismas remuneraciones se hubieran pagado por las propias empresas a las cuales se les solicitó el apoyo, nada de esto hubiese sucedido. Claro, pero yo vuelvo a lo mismo. Usted fue el único que asumió esta responsabilidad política que se venía ya practicando desde hacía varios años, porque en esa lógica podrían haber sido procesados, juzgados y condenados otros ministros de Obras Públicas hasta llegar incluso al expresidente Lagos. No creo, porque yo creo que el presidente Lagos está bastante lejos de esto, de las operaciones prácticas. Mi vinculación con esto tiene que ver con mi tiempo en concesiones, que tiene un rol bastante más operativo. Y por lo tanto, en ese sentido, yo asumo la responsabilidad que me corresponde y punto. ¿Se puede hacer un símil con lo que le está pasando, por ejemplo, hoy día a Rodrigo Peñalillo y a los que organizaron un sistema para crear una organización que formulara las políticas públicas que iba a tener una candidatura especial? Yo desconozco el detalle de lo que se ha pasado a Rodrigo y a las otras personas que están involucradas en este caso. Yo lo que sí creo que hay un símil en términos de que hay ciertas insuficiencias institucionales en este país que conducen a que estas cosas pasen. En ese momento el Ministerio de Obras Públicas tenía una insuficiencia grande para poder enfrentar el tremendo programa de concesiones y eso fue lo que hizo que se recurrieran a formas poco ortodoxas, digamos, de resolver los problemas que se presentaban. Tal vez en este caso, en el caso de Rodrigo y la otra gente, se han enfrentado a una situación parecida. Poca institucionalidad para poder preparar lo que eventualmente podían ser los programas de gobierno, una candidatura futura. ¿Por qué hay tanto temor a hablar de una precampaña cuando parece de toda lógica que antes de plantear una campaña política hay que tener un sustento, digamos, programático? Yo no lo entiendo muy bien. O sea, para mí es absolutamente lógico que cuando uno tiene en perspectiva una campaña presidencial, tiene que ocuparse de preparar los programas que esa campaña presidencial va a representar. Por lo tanto, a mí me parece que es absolutamente lógico que haya ese trabajo. Ahora, tal vez lo que hoy día se censura es que sean remunerados. En mi tiempo se hacían en tiempos adicionales. Yo me acuerdo de haber trabajado en varias campañas presidenciales y en todas ellas se trabajaba en los programas. Recuerdo haber trabajado en los programas, ¿no? Y eso siempre fue como parte del trabajo extra que uno hacía. Tal vez hoy día lo que se está poniendo en cuestión es que esos trabajos sean remunerados. Puede que sea eso. No o tal vez el carácter ideológico, porque se le estaba pidiendo a una empresa que es propietaria, que su dueño es el yerno de Augusto Pinochet, que pagó por boletas que eran falsas, que finalmente fueron por trabajos que no se prestaron. Ahí hay un delito entonces. ¿Eso marca una diferencia con el tema suyo? Yo tengo el siguiente juicio. Yo creo que, primero, nadie que haya trabajado en recaudación para campañas políticas lo hace a título individual. Por lo tanto, acá, en general, hay responsabilidad institucional, ¿no? A nadie se le ocurre pedirle plata a las empresas para financiar una campaña porque es de iniciativa propia. Yo creo que lo hace porque responde a una cierta lógica. Y esa lógica proviene de la institución política de la cual uno es parte. Porque esa institución le ha dicho que tiene necesidades, porque esa institución le ha dicho que hay campaña, porque esa institución dice que es bueno hacerlo. Y por lo tanto uno se siente relativamente protegido para recurrir a las empresas a pedir plata. Pero hay forma y forma. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hacerlo a través de boletas por trabajo que nunca existieron. No estoy justificando la forma, no estoy justificando la forma, o sea, no estoy justificando la forma a través de la cual se justifica. Se justifican los pagos, digamos. Estoy más bien diciendo la lógica con la cual opera. Y por lo tanto, mi impresión es que esto de la prescindencia por la cual han optado las instituciones políticas de las personas que hicieron este trabajo es súper peligrosa, porque en realidad es un llamado al sálvese quien pueda, y eso yo creo que puede tener muchas repercusiones desde el punto de vista judicial. Por otra parte, yo digo, las empresas legítimamente tienen el derecho a contribuir al financiamiento de la política, sobre todo cuando la política es débil, puesto que las empresas, sobre todo las empresas grandes, lo que requieren es un marco institucional que les permita proyectarse en el largo plazo. Y en ese sentido, financiar la buena política yo creo que es una buena decisión. Usted también fue recaudador de campañas políticas para la presidencia de Ricardo Lagos. ¿Usted acudió a empresas privadas para pedirle dinero? Por supuesto. ¿Y? No solo la campaña de Ricardo Lagos, sino también en varias campañas senatoriales y en las campañas anteriores. Y yo nunca recibí algún condicionamiento para ese financiamiento. Nunca. Salvo una vez, y que obviamente a raíz de ese condicionamiento no acogimos el financiamiento que se nos ofrecía. Pero nunca recuerdo haber tenido la sensación de condicionar el financiamiento a alguna acción específica en el campo de la política. Pero luego, cuando se generaban proyectos de ley, por ejemplo, nadie le iba a decir que no a una empresa que hubiera aportado a la campaña. Pero por supuesto que sí.
si sea independiente. Pero claro, usted era el recaudador, pero después a lo mejor los favores los tenían que pagar los parlamentarios. Bueno, eso ya es un problema de los parlamentarios, cómo se relacionan los parlamentarios con las empresas, con las instituciones de políticas, digamos, que tienen intereses específicos, etcétera. Pero desde el punto de vista práctico, yo lo que le puedo decir es que nunca, y yo ocupé no solo cargo de recaudador en campañas políticas, también fui funcionario de gobierno. Por lo tanto, en ese sentido podría haber estado muy expuesto a presiones de distinta naturaleza. Y le puedo decir con mucha sinceridad, nunca recibí una presión o nunca acogí algo que pudiese ser una presión condicionada a algún financiamiento. No me parecía que era prudente, ni creo tener el carácter para doblegarme frente a una petición de esas características. Carlos, ¿y el candidato hasta dónde sabe de dónde viene el dinero que financia su campaña? No, el candidato es absolutamente prescindente. O sea, el candidato no tiene idea de lo que está pasando en la campaña. El candidato es un señor que circula por el país y que anda vendiendo un cuento que creo que en general es muy necesario, puesto que requiere generar adhesión, pero de saber cómo operan las cosas en la práctica, yo pongo muy en tela de juicio lo que está pasando, lo que el candidato sabe. Mi percepción es que no sabe nada. En esa época, claro, era Ricardo Lagos. Fue Ricardo Lagos, fueron candidatos a senadores, fue Frey en su momento. En fin, todos los candidatos que yo conocí, ninguno tuvo vínculo directo con la administración de su campaña, porque no les corresponde. ¿Le parece entonces verosímil que Michelle Bachelet no haya sabido? Absolutamente. Estoy seguro que no tenía idea. Bueno, usted dice que el caso ahora está, y todos lo sabemos, en manos de la Corte Suprema, su condena por fraude al fisco. En ese caso, ¿qué opinión tiene de la ministra Gloria Ana Chevesich? A ver, para mí fue un aprendizaje, no un aprendizaje grato, fue un aprendizaje y los aprendizajes son duros. Me tocó entrevistarme muchas veces con ella. Yo creo que ella nunca me creyó, ¿no?, de que yo era prescindente en estas cosas. Prueba de ello es que ella fue la que me sentenció en primera instancia. Esa sentencia fue ratificada en la Corte de Apelación y es por eso que estamos llegando a la Corte Suprema. Yo creo que ella hizo su trabajo a partir de una hipótesis, que es la que ella trató de demostrar, y creo que, bueno, lamentablemente los tribunales lo han ratificado. Mi planteamiento es que su hipótesis es equivocada, puesto que yo no tenía un vínculo directo con lo que se estaba haciendo. Carlos, tenemos que hacer una pausa aquí en CNN Íntimo. Vamos a seguir hablando un poco más de este tema, pero también queremos pasar a otros porque también íbamos a hablar de temas de futuro, de lo que está ocurriendo hoy día con la infraestructura, de la demonización que se ha hecho de las concesiones. Puedo tomar agüita. Por supuesto. Así que tenemos mucho más para seguir conversando. Esto es CNN Íntimo. Estamos con el ex biministro de Transportes y Obras Públicas, Carlos Cruz. Hoy tiene un cargo bastante largo, que ya se lo dije al principio, así que hacemos la pausa y ya regresamos con más. Estamos de regreso en este capítulo de CNN Íntimo junto al ex biministro Carlos Cruz, actual secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Ahora sí que me lo aprendí. Carlos, bueno, seguimos conversando. Estábamos hablando de la ministra Gloria Ana Chevesich, que finalmente, dice usted, nunca le creyó, y también pone en duda de que hay 800 millones de pesos de los que se habla en este fallo, que ella dice que una parte de ellos, usted me dice 150 millones, no se tiene, digamos, noticia, y para ella está convencida de que fueron a financiar campañas políticas. ¿Cuál es su teoría? Eso no está en el fallo. Lo que está en el fallo es de que supuestamente hay 150 millones de pesos frente a los cuales no hay claridad respecto al destino. Y en más de una ocasión nosotros le pedimos que investigara el destino de los recursos, y ella se negó a hacerlo. Yo lo que puedo dar fe es de que yo no los tuve, no llegaron a mis bolsillos. A mí me revisaron en más de una ocasión las cuentas corrientes. En 12 años usted comprenderá que me las han revisado en muchas ocasiones, y no hay ninguna evidencia que pudiese complicarme a mí en ese tema. Por lo tanto, yo tengo absoluta tranquilidad respecto de eso, y quienes administraron los recursos tienen que dar cuenta de ello. Usted por esto fue a Capuchinos, pasó 61 días en Capuchinos.
¿Se sentía un peligro para la sociedad? Bueno, mi reclamo en ese momento era de que yo no era un peligro para la sociedad, pero me parece que es un tecnicismo legal. Claramente yo no siento haber sido un peligro para la sociedad ni en ese entonces ni ahora. Por lo tanto, tengo mucha tranquilidad también de que mi reivindicación de libertad en ese momento era absolutamente legítima y justa. Carlos Delano y Carlos Lavín hoy también fueron, acusados y en las cautelares se les aplicó prisión preventiva, no en Capuchinos, ahora en Capitán Llaver, y pasaron más de 40 días. ¿Usted cree que eso fue justo? Yo creo que hay delitos en los cuales uno podría sostener de que la persona que está detenida y privada de libertad es un peligro. Una persona que se puede arrancar, que puede cometer el delito nuevamente, pero en estos casos yo creo que es bien difícil. Yo creo que estas cautelares se aplican más bien como una sanción previa a la sanción definitiva. Y eso yo creo que es bastante injusto. Sí. ¿Sanción previa o sanción, previa a la sanción? O sea, en el fondo lo están castigando a uno porque finalmente la sanción definitiva no va a contemplar reclusión. Entonces creo que es una forma de cobrarse la cuenta un poquito injusta. ¿Cómo recuerda esos días en Capuchino? Como un internado muy aburrido, pero bien, o sea, con mucho tiempo para la reflexión, mucho tiempo para la autocrítica, mucho tiempo para revisar las cosas que hicieron bien y mal, y con mucha dedicación también a reconstruir la historia que permitiera justificar lo que yo había hecho. ¿Qué significó en términos personales todo este proceso? Porque usted, claro, había salido del ministerio, pero eso le significó pérdidas patrimoniales, pérdidas sociales, familiares. ¿Qué es lo que más resiente? No, lo que yo más resiento es el tremendo dolor que yo transferí a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, a mi mujer, a mi hijo, y que fueron momentos muy duros para ellos, ¿no? Ellos tenían plena confianza en mí, pero igual ver a una persona cercana que está pasando por un mal momento siempre es un factor de sufrimiento, y yo creo que eso fue lo más duro. En segundo lugar, el daño patrimonial. O sea, yo no soy una persona rica, pero durante mucho tiempo dejé de percibir ingresos como consecuencia de las dificultades para conseguir trabajo, como consecuencia de esto. Y eso claramente me afectó enormemente, ¿no? Y la tercera dificultad o el tercer costo de esto es el verme afectado en mi vocación de servicio público. Yo creo que es muy complicado para alguien que fue formado como servidor público a pasar por un trance de esta naturaleza que le impide poder volver a ejercer en el servicio público. Yo creo que eso para mí también es muy duro. Usted renunció también al Partido Socialista. ¿Ahí sí que se sintió traicionado? Es lo que yo le digo. Yo creo que uno nunca es parte de estas cosas y cuando está vinculado a este tipo de situaciones por voluntad, porque quiere hacerlo, porque lo hace por maldad, sino lo hace por circunstancias. Y creo que lamentablemente el Partido Socialista no entendió las circunstancias que yo puse en su conocimiento y estaban a puertas de pedir mi expulsión, ante lo cual preferí renunciar. ¿Usted sigue votando socialista? Sí, sigo votando socialista. ¿Volvería a votar socialista? Depende de los candidatos. En realidad hasta ahora me han tocado felizmente buenos candidatos y por lo tanto sí no he tenido ningún problema en votar socialista. Ahora, eventualmente para una futura elección presidencial hay 3 nombres del Partido Socialista que están dando vueltas. José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Isabel Allende. ¿Usted votaría por alguno de ellos? Por cualquiera. Incluso por José Miguel Insulza, ustedes eran amigos. Sí. ¿Y esa amistad se terminó? Sí. Y más allá de eso, ¿usted consideraría Yo creo que políticamente es una persona que es muy valiosa. Creo que puede ser un buen conductor, un buen gobernante. Creo que tiene todas las posibilidades de hacerlo. Y por lo tanto no tendría ningún inconveniente en votar por él. Yo creo que en la política hay que distinguir las amistades de las relaciones políticas, digamos, ¿no? Y yo pensé tener una relación de amistad con José Miguel y se demostró que era más bien una relación política. ¿Con Ricardo Lagos? Con Ricardo Lagos yo tengo siempre he tenido una muy buena relación desde que nos conocimos el año 93 y por lo tanto en eso no hay ninguna duda. Yo mantengo una relación con él y tengo una relación afectiva con él, tengo una admiración técnica en él, lo respeto mucho como líder. ¿Y cree que su tiempo ya pasó en política o que podría ser candidato en 2017? Es una pregunta compleja porque yo creo que va a depender mucho de las circunstancias, ¿no? O sea,
Yo creo que él es un tremendo líder para el país, hizo grandes transformaciones en Chile, creo que tiene un tremendo potencial y va a depender mucho de qué es lo que pase de aquí a 2 años, cuál sea sus posibilidades, su deseo, el apoyo que cuente de la familia, qué va a pasar con los partidos políticos. Creo que es algo demasiado prematuro todavía. Isabel Allende, me imagino que, claro, usted ya no votaba en las internas, pero hubiera votado por ella y no por Camilo Escalona. Sí, sin lugar a dudas. ¿Y votaría por ella en una presidencial? Sí, sin ningún problema. Ahora, usted me hablaba de que en ese tiempo de pérdidas, que perdió muchas cosas, la familia fue lo más importante y usted lo que más resintió haber causado un dolor como este. Pero usted cuenta y contó con una esposa que asumió tal vez su voz muchas veces, que enfrentaba a los periodistas, que nos contaba, que daba entrevistas, y que tenía muy claro toda su situación, tanto procesal como anímica, como profesional. ¿Qué puede recordar usted en esos días de Ágata Gambardella como compañera? No, creo que fue un puntal. O sea, yo creo que efectivamente si uno hubiera contado con ella, probablemente me hubiese faltado, era como si me faltara una pierna en ese momento, ¿no? Y ella fue muy importante en términos de la solidez, de la posibilidad de enfrentar esta situación, de la fortaleza con la cual yo creo que este tipo de circunstancias hay que enfrentar, y creo que en eso ella fue muy valiosa y fue un tremendo apoyo. No solo ella, también mi madre, también mi familia, mi hijo, fue también un soporte muy importante. ¿Su papá no alcanzó a verlo? ¿No alcanzó a verlo? No, mi papá murió el año 2000. Mi papá murió el año 2000. Ni en Capuchino. Sí. Pero esas palabras le hicieron sentido sobre bueno, todo en esa época. En ese momento estaba en el suelo. Había crecido como palmera y en ese momento estaba como el coco destruido en el suelo. Pero parece que no era tan coco, parece que tenía cierta capacidad de rebote. Y en esa capacidad de rebote, claro, ¿cómo funciona la resiliencia? Porque estábamos hablando y al principio yo lo decía como introducción, hay muchas veces en que uno siente que la vida es redonda. Pasó por este periodo bien negativo. ¿Se deprimió alguna vez? Tuve un momento que fue muy duro, el más duro de todos, que fue cuando yo invité a no invité, pero nadie puede invitar en una cosa de esta naturaleza, pero le pedí a un amigo que testificara a mi favor, y llegó a testificar a mi favor y fue detenido en Capuchino, lo cual a mí me causó un golpe muy duro, porque era ya un nivel de impotencia y de incapacidad de poder demostrar lo que yo quería demostrar, que me hacía ver el horizonte absolutamente negro, y ahí pasé un periodo de depresión muy fuerte. Y ahí conté con muy buenos amigos que me ayudaron y que me permitieron salir con cierta rapidez, pero fue muy duro. Bueno, pero en esta vuelta de círculo, claro, usted se pudo reinventar. Siempre lo han llamado desde el extranjero como consultor en temas de concesiones. El 2005 se asoció con Enrique Correa. 2004. Sí. En Imaginación, que tiene esta vertiente de asesorías para empresas, para inversiones. Y luego, claro, ahora es parte desde el año pasado de este consejo en el que comparte asiento con los últimos 3 presidentes, con el presidente Lagos, con el presidente Piñera y con el presidente Frey. La vida es bien paradójico, ¿no? Cuando llegó a sentarse ahí, ¿qué le pasó? Yo la verdad es que no, yo ahora que usted lo pregunta, no ahora, pero ahora que el tema está tan instalado, me lo he preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando yo estoy sentado en esa mesa, y no solo sentado, sino además oficio de secretario ejecutivo, y eso obliga a un cierto reconocimiento de esta audiencia respecto de las cosas que yo hago, y un cierto respeto a las cosas que yo hago. Entonces, bueno, me llama la atención, ¿no? Ahora, quiere decirle que hay un juicio que no es tan negativo respecto de lo que yo hice, respecto de lo que yo soy, respecto de lo que yo puedo proyectar, y eso me resulta muy halagador. De lo que usted hizo, ¿qué es lo que más se enorgullece? Bueno, yo creo que yo fui un discípulo del presidente Lagos y de otras personas que, digamos, desarrollaron la industria de las concesiones en Chile, y creo que me siento muy orgulloso de haber sido quien le dio un impulso muy significativo a esa industria. Piensa usted que cuando yo llegué al Ministerio de Obras Públicas el año 95, habían 2 concesiones adjudicadas, y el resto eran proyectos que estaban en carpeta, ¿no? Y terminamos el año 2000
una cantidad importante de concesiones adjudicadas, y al año 2004 había una industria de concesiones muy instalada en Chile, y que yo creo que ha sido un factor fundamental en la revolución de la infraestructura en Chile, y que ha logrado un cambio de la geografía de este país en forma muy profunda, y en eso me siento muy protagónico. Hay muchas críticas también al sistema de concesiones. Hay gente que dice que en el tema del lucro, que se está lucrando con la infraestructura pública, que se están enriqueciendo privados, y que finalmente el ciudadano, el usuario, termina pagando por todo para que otros se enriquezcan. ¿Qué es lo que usted responde a esa crítica? Bueno, yo creo que la alternativa de hacer lo que se hizo a través de recursos públicos hubiese significado una reforma tributaria bastante más profunda de la que se hizo ahora actualmente. Y al ciudadano tampoco le gusta pagar impuestos. Entonces, por una parte tenemos la crítica porque hay que pagar por el uso de determinada infraestructura, pero por otra parte también hay un cierto rechazo a pagar los impuestos. Entonces, yo digo, bueno, lo que no podemos tener es rechazo a contar con infraestructura que nos facilite la vida y que nos permita aumentar nuestros niveles de productividad. Y lo que se hizo con las concesiones fue pedirle a la gente que usaba infraestructura de nueva generación, por decirlo de alguna manera, que contribuyera a través de una tarifa para repagarla, permitiendo que los recursos públicos se pudiesen destinar a aquellas personas que tenían más necesidad, a los sectores más vulnerables. Y creo que en ese sentido se cumplió una meta. Por una parte pudimos avanzar rápido con infraestructura que tenía estas características innovadoras y con efectos productivos, a la cual le hemos pedido y se le pidió a la gente que contribuyera a pagarla, pero por otra parte los recursos públicos que eventualmente hubiesen tenido que destinarse a esa infraestructura se pudieron destinar a otras inversiones, y yo creo que eso ha beneficiado enormemente a la gente pobre. También hay una crítica en el sentido de que se privilegió, por ejemplo, en la concesión de carretera, la concesión sobre todo de carreteras en Santiago, que se privilegió entonces el uso del automóvil en contra del transporte público. Usted era viceministro. Es una vieja discusión. Es una vieja discusión, sí. Pero finalmente, claro, hoy día tal vez estamos pagando esas decisiones porque el transporte público, claro, cuando uno dice funciona, lo usan todos. Hoy día lo usa un sector de la población que tiene pocos recursos, que se demora muchísimo en transportarse, que usa además un servicio que no es todo lo eficiente por lo que está pagando. También una crítica bastante injusta, porque en realidad el gran el gran boom del automóvil en Chile no tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el aumento de ingresos a las personas. Y yo estoy muy contento de que así sea. O sea, creo que la calidad del servicio de transporte público. Creo que la expresión más visible, digamos, de la mejora en la situación económica de la gente en Chile tiene que ver con el gran crecimiento de la cantidad de autos. El tema del transporte público, efectivamente creo que se hizo mal. No hubo hubo un problema de diseño y un problema de implementación muy serio en el transporte público, cosa que yo vengo diciendo desde el año 2006, por lo demás. Por lo tanto, no es ninguna novedad que yo lo repita. Yo creo que acá se intentó cambiar el transporte público sin hacer las inversiones necesarias. Ahora el Ministerio de Transporte está haciendo ciertas inversiones que son requeridas para que el sistema de transporte público de Santiago funcione, pero eso se viene diciendo ya hace 6 años atrás, por lo tanto no hay ninguna novedad en ese sentido. Creo que el gobierno del presidente Lagos hicieron tremendas inversiones en metro, en paralelo al desarrollo de las autopistas. Y por otra parte, creo que lo que había eran recursos para hacer autopistas y no para hacer transporte público. Por lo tanto, en ese sentido lo que se hizo fue aprovechar la disponibilidad de recursos privados para el desarrollo de un sistema de autopistas que yo creo que ha sido tremendamente virtuoso. Yo creo que bastaría con pensar qué es lo que sería de Santiago sin la red de autopistas que se construyó en ese entonces para imaginarse el caos que tendríamos. Y en ese sentido yo creo que estoy muy contento de lo que se hizo. Muy bien, Carlos Cruz, hacemos una pausa, la última aquí en CNN Íntimo, para volver luego de esta pausa a hablar de las cosas de futuro. Cómo esta agenda de concesiones parece que vuelve a raíz de la falta de recursos que ha anunciado la presidenta Bachelet. Vamos a hablar cómo eso podría contribuir a generar más desarrollo, más inversión y poder contar con la infraestructura que está haciendo falta. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Esto es CNN Íntimo y en este ya último bloque del programa queremos conversar con Carlos Cruz respecto a el rol que tiene este Consejo en el desarrollo y en la planificación de la infraestructura en Chile, porque, luego de esto que hablábamos de las concesiones, que en su momento fueron un boom, después fueron vilipendiadas, durante un tiempo bastante largo se trabajó poco en infraestructura. Hoy día, ¿usted considera que hay un déficit en infraestructura en el país? Yo lo que digo es que hubo 10 años en los cuales el tema de infraestructura no fue considerado un problema, por lo tanto se hizo poco al respecto, ¿no? Y en esos 10 años el país siguió creciendo, la gente siguió teniendo necesidades, hubo más demandas, y eso se refleja hoy día en que hay ciertas carencias que es necesario volver a abordar. ¿Por qué se paró? Yo diría probablemente por dos razones. Una, porque se pensó probablemente que todo lo que se había hecho, todo lo que se hizo ya era suficiente, ¿no? Y en consecuencia creo que ahí lo que hubo fue más bien poner el énfasis más en la parte administrativa y en la relación contractual del Estado con los prestadores de servicios, constructoras, concesionarios, etcétera, que con la necesidad de logro. Y eso genera una cierta inercia que dura hasta hoy, donde las instituciones hoy día están mucho más preocupadas de los contratos que de obtener resultados. Y por otra parte, yo creo que hubo una suerte de demonización del tema de las concesiones, a mi juicio, en forma equivocada, en la cual se focalizó en el tema de las concesiones atisbos de corrupción, que se intentó corregir a través de distintos mecanismos, que yo creo que paralizó una industria que era tremendamente potente y dinámica. Se les acusó de gobernar para el empresariado. Bueno, en un país en el cual, primero creo que es injusto, porque en realidad lo que se hizo fue gobernar para la mayoría de la ciudadanía, que no tenía recursos para poder obtener inversiones en infraestructura que fueron las que se hicieron con los recursos que se liberaron de los grandes proyectos que no se hicieron a través de recursos públicos. Por lo tanto, eso es injusto. Y en segundo lugar, en un país en el cual el 20% del producto lo maneja el Estado y el 80% lo maneja el sector privado, si no hay una vocación de trabajo conjunto, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que lo único que se intentó hacer fue un trabajo conjunto con el mundo empresarial, para efecto de poder desarrollar infraestructura pública que era de necesidad para el país y permitía mejorar los niveles de bienestar de la ciudadanía. El expresidente Lagos Ñicare el año pasado dijo que esto se debía a que faltaba voluntad política para desarrollar un sistema de infraestructura, él habló de metro. ¿Se debe a eso? ¿Se debe a que ahora los gobiernos duran 4 años y la capacidad para cortar la cinta de un proyecto a lo mejor no la va a ver ese gobierno? Bueno, yo creo que ese es un problema. Yo creo que es un problema porque en realidad un proyecto de infraestructura demora aproximadamente 8 años de momento en que se concibe hasta que empieza a prestar servicio. Y por lo tanto, un gobierno que inicia con un proyecto, lo más probable es que lo termine el siguiente o el subsiguiente. Y eso hace que sean poco atractivos los grandes proyectos de infraestructura, salvo cuestiones que sean muy emblemáticas. Y yo creo que eso ha sido un factor que paraliza el desarrollo de esta industria, de esta actividad. Ahora, en ese sentido, la idea que hemos tenido un grupo de personas a las cuales yo he contribuido a incentivar es el crear un organismo desde el mundo privado que de alguna manera permita darle cierta permanencia a las decisiones que se tomen en infraestructura. Eso es lo que nosotros llamamos una política de Estado en el campo de la infraestructura. Que las decisiones que se tomen en un determinado momento tengan cierta permanencia, para efecto de que los proyectos que se diseñan en un determinado momento se puedan llevar a la práctica. 2 ejemplos. Creo que lo que se cometió con el puente del Chacao es como el paradigmático. Se levanta en el gobierno de Lagos, se vota en el primer gobierno de Bachelet a través de la administración Vitrán, se vuelve a levantar en el gobierno del presidente Piñera y hoy día estamos en la fase de ejecución. Ese tránsito es tremendamente costoso para el país, para el sector público, por los recursos que se gastan, y como señal para el sector privado. ¿Hubo ideologización en eso? No, yo creo que hubo miopía, más que ideologización. Yo creo que ideología es cuando uno tiene una visión de mundo que no converge con la otra, y esas disputas ideológicas son bastante insalvables. Yo creo que aquí lo que hubo más bien fue una tremenda miopía de no entender cuál era el fundamento de ese proyecto y los beneficios que podía reportar para el país, cosa que se ha repuesto felizmente y ya se está trabajando en ello, ¿no? Hoy el gobierno ha sincerado que los recursos con los que cuenta para hacer reformas son menores a los que había pensado en un principio. Incluso la presidenta Bachelet habló de que aparentemente el Estado no estaba preparado para enfrentar todas estas reformas en conjunto. En este escenario,
tal vez el tema de las concesiones en infraestructura y el apoyo a obras públicas vuelve a tomar una vida que no tenía. Y ustedes se están erigiendo también como un consejo asesor bastante presente en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo ve para adelante el tema de las concesiones a raíz de este escenario? Bueno, evidentemente este escenario genera condiciones de otra naturaleza para reponer esta conversación a nivel del sector público. Piensa usted que el abandono del tema de las concesiones no fue producto de la mala disposición de las concesionarias, fue porque el sector público, particularmente durante determinado periodo, estimó que no era pertinente seguir adelante con las concesiones, por lo que usted dice, porque estaban rentando en forma excesiva, porque era un foco eventual de captura del regulador, corrupción, porque no hacían las cosas que tenían que hacer, porque los servicios que prestaban eran malos. Todos esos elementos dieron origen a una modificación de ley, que yo creo que ha sido tremendamente perjudicial para el sector de las concesiones, y sin embargo las concesionarias han seguido trabajando, han seguido habiendo proyectos, ya proyectos muy individuales, con características muy poco estructurales, digamos, ¿no? Más bien tienen sentido en sí mismos, pero no una visión más de conjunto. Yo creo que hoy día las dificultades que tiene el gobierno de generar los recursos para seguir adelante con programas de inversión más relevantes, abre nuevamente una conversación respecto a cuál es el rol que puede jugar este sector, y eso yo creo que es muy positivo. De hecho, como Consejo Política e Infraestructura tenemos invitado al Ministro de Obras Públicas para la próxima reunión, justamente para conversar de esto, de qué manera podemos activar nuevamente la industria de las concesiones, de tal manera que se transforme en un instrumento potente y que vuelva a reponer los déficits de infraestructura que el país tiene. Bueno, este gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, hace unos meses de la gira europea, firmó acuerdos de concesiones en Francia y en Italia para la remodelación del aeropuerto y para las carreteras. O sea, ya hay un camino que se está avanzando, pero los montos parece que no son los adecuados. No, lo que pasa es que son proyectos específicos. O sea, el aeropuerto tenía que reconcesionarse porque terminaba el plazo de concesión ahora este año, por lo tanto era necesario hacer una nueva licitación, se hizo esa nueva licitación, ganó una empresa francesa y se firmaron los protocolos que corresponden para asegurarle la continuidad a esta empresa. En carreteras lo que ha habido ha sido un conjunto importante de concesiones o de licitaciones que han adjudicado a concesionarios, pero proyectos específicos. Una de las cosas que nosotros estamos reivindicando es que haya una visión más integral respecto a cuál puede ser el aporte del sector privado en infraestructura pública, y que eso implica una discusión con el Ministerio de Obras Públicas para ver cuál es la orientación general que está teniendo la infraestructura en el país, cuáles son los elementos que quiere potenciar el Ministerio de Obras Públicas con los recursos públicos, fundamentalmente la infraestructura social, y eso, cuáles son los espacios que genera para inversión privada que tenga esta integralidad. Cuando nosotros concesionamos la Ruta 5, concesionamos un proyecto que eran 8 proyectos, pero que era una sola cosa, una visión integrada. Eso es lo que queremos reponer nuevamente como visión, de tal manera de poder tener una política que sea estable en el tiempo y que pueda invitar al sector privado a colaborar desde su perspectiva en el desarrollo de esta infraestructura. Y en ese sentido, ¿cuánto puede apoyar estos proyectos al crecimiento de Chile? Porque se está corrigiendo a la baja cada vez más, vamos en un 2,5 para este año. ¿Cuánto puede ayudar? Bueno, un aumento en un 10% de la inversión en infraestructura significa un aumento entre el 1,7 y el 2% del PIB, por lo tanto es muy significativo el impacto que tiene esto en mejorar las condiciones de producción del país. Y en ese sentido creemos que este es un esfuerzo que debiera hacerse, y es por eso que nosotros le hemos propuesto, en conjunto con otras personas, Consejo de Política e Infraestructura, más el Consejo Asesor del Ministerio de Obras Públicas, al gobierno, el desarrollar un fondo de infraestructura que permita liberar recursos, digamos, para que esta industria pueda reactivarse en forma activa. ¿En qué estamos al debe en tema de infraestructura? ¿Qué es lo que sería prioritario hacer? Bueno, la presidenta hablaba de los hospitales también fue un tema de gran debate en tema de las concesiones. Muchos dijeron que los hospitales no se podían concesionar. ¿Cuál es su Claro, yo creo que ahí se cometió un error, porque yo creo que dado que había probablemente una estructura contractual que no era la más adecuada, se votó el instrumento. Yo lo que hubiese hecho ha sido más bien revisar la estructura contractual para poder seguir adelante con la aplicación del instrumento para poder desarrollar los hospitales. Bueno, hoy día estamos en un enredo con el tema hospitalario. ¿Qué cosa estamos al debe? Yo creo que tenemos una carencia importante de infraestructura para el transporte. Bueno, prueba de ello son las inversiones que está haciendo el ministro de Transporte en las vías exclusivas para el transporte público, pero eso debería ser complementado con un esfuerzo mayor en metro. Creo que tenemos un déficit enorme en ferrocarriles. Ferrocarriles debiera ser una alternativa modal a la estructura carretera que tiene hoy día el país. Creo que tenemos ampliaciones de carreteras que están pendientes. Creo que tenemos un déficit importante en infraestructura hídrica. Creo que tenemos un déficit importante
infraestructura portuaria de gran escala, o sea, que permita ser una alternativa para la llegada de las grandes naves que circulan hoy día por el mundo. Y creo que tenemos un déficit importante en infraestructura de conectividad con Argentina y Bolivia. Esta idea de hacer de la cordillera un puente y no un obstáculo es algo que yo creo que debiéramos revisar y ver de qué manera lo podemos llevar eso a la concreción. Hay 3 proyectos de túneles que están hoy día en carpeta y yo creo que debiéramos ver la forma de acelerar la ejecución de esos túneles de tal manera que de aquí a 10, 12 años podamos tener a la cordillera como un puente y no como un obstáculo. Todos esos elementos yo creo que son parte de las dificultades que tenemos hoy día y de las cuales se podrían abordar. Pero en ese sentido, la imagen de Chile ha cambiado en el último tiempo. Ya dejó de ser este escenario que era ideal para llegar y realizar una concesión. ¿Usted cree que sigue habiendo en el sector privado y en el sector privado internacional el interés de invertir aquí en Chile? Mire, yo acabo de estar en una invitación que gentilmente me hizo la Cámara de la Construcción de Costa Rica para hablar sobre asociación público-privado como palanca de desarrollo en ese país. Y yo lo que hice fue, no me parece bien que los consultores chilenos vayan al mundo a decir cómo hay que hacer las cosas. Yo, en general, lo que hago es voy a contar cómo hacemos nosotros las cosas, ¿no? Y les conté la experiencia que hemos tenido y le conté del Consejo de Política e Infraestructura y me llamó mucho la atención el rol protagónico que todavía tiene Chile en esta materia. Y en ese sentido creo que tenemos, es cierto que hemos perdido nuestro liderazgo, pero creo que tenemos un tremendo espacio para recuperarlo y en la medida que hagamos bien las cosas tenemos ahí una tremenda posibilidad para convocar inversión privada que permita desarrollar los déficits de infraestructura que todavía el país tiene. Bueno, se habla de que este Comité de Infraestructura Pública es una especie de Ministerio de Obras Públicas paralelo. ¿Usted lo ve así o no? No, es que si fuera comité podría pensarle que es un Ministerio de Obras Públicas paralelo. Es un consejo. Como consejo, simplemente un consejo de personas que tiene por finalidad apoyar a las autoridades que están a cargo de esto, de obras públicas, de transporte, de vivienda, de puertos, de ferrocarriles, en fin, todas las entidades que tienen que ver con infraestructura para poder llevar adelante proyectos e iniciativas de infraestructura que tengan permanencia en el tiempo. O sea, simplemente es un consejo, no es un comité. Un consejo. Carlos, se nos está acabando el tiempo. A raíz de lo que pasó con usted en el caso y con todo lo que pasó en el MOPGATE, se hizo una ley que le hicieron Insulza y Longueira. ¿Usted cree que esa ley permitió finalmente... Bueno, ahora estamos viendo que tuvo varios forados, pero una iniciativa como esa, ¿se podría replicar hoy para terminar con todos los forados que hay en el tema política, dinero? Yo quiero hacer una distinción. La ley de la cual yo me siento actor protagónico, no por las buenas, sino por las malas, es la ley de funciones críticas en el Estado. Por lo tanto, la ley de la cual yo creo que hay que mirar es la que ha permitido que hoy día los ministros ganen una remuneración razonable, que los cargos técnicos de alto nivel ganen una remuneración razonable, cosa que no era así en ese entonces. En ese sentido yo creo que hay una contribución importante a resolver los problemas técnicos y de reclutamiento que el Estado tiene. Esto no tiene nada que ver con financiamiento de la política, por lo tanto creo que si hoy día alguien pensara que ese ejemplo puede trasladarse a lo que está sucediendo hoy día, es bien difícil puesto que no hay conexión. En ese momento no se enjuició el financiamiento público a la política, en ese momento se enjuició las malas remuneraciones y los efectos que tenían esas malas remuneraciones en el accionar de la actividad pública. Acá lo que tenemos es un enjuiciamiento al financiamiento de la política. Pero también se habló de los aportes reservados, también se habló de otros temas. Pero eso fue otra circunstancia, en esa yo no fui parte, porque no tuve ningún vínculo yo con financiamiento de la política en ese entonces. ¿Usted cree que lo que hizo la Comisión Engel va a tener un buen resultado finalmente? Bueno, hay cosas que son razonables y otras probablemente no tanto, como por ejemplo pensar de que una forma de contribuir a la transparencia y a la probidad es institucionalizar el área de concesión del Ministerio de Obras Públicas, me parece que es un poquito excesivo. Sí, yo espero que las cosas que tienen que ver con financiamiento de la política propiamente tal, ojalá pudiesen encauzarse bien y tener un buen resultado. Se nos acaba el tiempo, Carlos, pero no le puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que espera usted de la resolución de la Corte Suprema? Obviamente mi posición es que es reivindicar mi inocencia, por eso que estoy yendo de casación a la Corte Suprema. Ahora, son los tribunales los que tienen que decir. Yo me someto a lo que ellos digan. Y evidentemente en este momento estoy más bien dispuesto a una resolución positiva. Si hay una resolución negativa ya tendré que ver cómo la enfrento. Carlos Cruz, muchísimas gracias por darnos este espacio, darnos este tiempo y abrir temas de los que a lo mejor muchas veces uno no se quiere acordar. Muchas gracias a ustedes por
tenerme en su consideración. Muchas gracias y también gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, los dejamos invitados para dentro de 7 días más a un nuevo capítulo. Que estén muy bien.